Quería hoy hablarles de un caso escandaloso, bien escandaloso. Y yo no sé por qué, pero la Biblia tiene un montón de escándalos que los hace públicos. Se ve que la prensa funcionaba en aquel momento como hoy, con cuarto poder. Y este caso está desarrollado en Juan capítulo 8. Y empezando en el último versículo del capítulo 7, dice así: entonces se fueron a casa, hablando de toda la gente que estaba en el templo y Jesús mismo. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Simplemente para no pasar tan rápido la escritura, ustedes imagínense, estaban en el templo, Jesús allí con toda la gente enseñando, y de golpe se siente ahí un barullo, un ruido, unos cuantos que venían, prácticamente me imagino empujando a una mujer, arrastrando más sí que empujando, y evidentemente, como había sido prácticamente tomada del lecho donde estaba adulterando, estaría, digamos, con bastante ligereza de ropas, de tal manera que la pobre estaba, supongo yo, semidesnuda. Y también imagino que la mayoría de los que estaban ahí en esa multitud eran hombres. Así que la realidad que esta mujer estaba sometida a un bochorno sumamente duro. También el relato tiene, digamos, algunas cosas llamativas. Primero dice que Jesús vino al templo después de haber pasado la noche en el monte. Generalmente Jesús iba a orar. Y pienso que lo hacía no solo por la comunión que tenía con el Padre, sino porque necesitaba mucha paciencia, mucha sabiduría, mucho poder para enfrentar a tanta gente que lo atacaba, que lo quería arruinar. Y la única manera que uno puede enfrentar tantas cosas en la vida es estando en una comunión muy íntima con el Señor. Jesús lo sabía y Jesús lo hacía así. También ahí estaban los religiosos, que no les importaba mucho si cumplían o no cumplían la ley. Lo que querían era realmente hacer que Jesús se equivoque, que Jesús pueda ser acusado y pueda ser metido preso. Es más, un poquito antes habían mandado a detenerlo y él habló con tanta vehemencia y sabiduría que no lo pudieron detener. Así que los que mandaron a detenerlo se enojaron con aquellos que habían sido enviados a detenerlos y dicen: nunca un hombre habló así, nunca. Como diciendo, realmente habla verdad y esa verdad penetra en el corazón. Entiendo que Jesús, por serlo, tenía mucha eficacia en sus palabras llegaban al fondo del corazón, pero creo que no era solamente porque conocía perfectamente qué debía decir, sino por esa unción, esa gracia que viene de estar en contacto permanente con el Señor, con su Padre. Por supuesto, también había un grupo de gente sencilla que venía a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y, obviamente, el relato también incluye a la mujer que
fue puesta delante de todos de una manera muy bochornosa. ¿Qué buscaban los religiosos? Creo que todos sabemos eso. Buscaban acusar a Jesús, buscaban algo con lo cual pudieran meterlo preso. Y entonces apelaron. En el Antiguo Testamento se hablaba, se dice, no se hablaba, está escrito en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22 y 23, que cuando adulterase una pareja, tenía que ser apedrada para borrar esa ignominia del pueblo. Ahora, no pedían que apedreen a la mujer, pedían que apedreen a los dos que habían cometido el adulterio. Y evidentemente aquí la Escritura no lo dice, o el hombre se escapó, o solo les interesaba punir a la mujer y no al hombre. Todavía no existía el movimiento Me Too, así que la pobre no tuvo a quien apelar en aquel momento, y uno se da cuenta de la importancia que haya un movimiento que defienda ciertas cosas que de otra manera no son defendibles. Ahora, ¿por qué entonces trajeron solo a la mujer? Se me ocurren varias razones, pero la primera, por supuesto, como dice la Escritura, es para tenderle una trampa a Jesús. Y también, seguramente, porque muchos de esos exaltados también habrían cometido alguna vez, o varias, el mismo pecado, pero esta era una manera como decir, es culpa de la mujer. Creo que a muchos les ha tocado en la vida vivir situaciones donde hay una acusación y aun cuando hubiera otros involucrados en la situación, solamente acusan a uno y al otro lo dejan libre, sea varón o mujer. Creo que todos alguna vez nos hemos encontrado con situaciones así, que todos sabemos que dejan profundas heridas en el corazón, difíciles de sanar, a menos que haya una restauración, a menos que el Señor intervenga. ¿Podemos imaginar cómo se sentiría esa mujer? Ustedes imagínense una mujer que la sacaron del lecho donde estaba adulterando y la trajeron en medio de la gente, del pueblo, y cuando alguien era traído así, seguramente que nadie le diría cosas bonitas. Seguramente en el trayecto habrá recibido un montón de cosas feas, no sé cómo decirlo, que le herían más. O sea, aparte de saber que no había hecho nada bueno, pero además realmente debe haber recibido muchos insultos y llegó a la presencia de Jesús de ese modo. Ahora, imagínense ustedes, cuando cae a la presencia de alguien santo, puro, como Jesús. Siempre me imagino ese momento de alguien que está realmente abochornada por todo lo que pasa, con todo lo cruel que suele ser la gente cuando alguien cae en desgracia, que encima todavía le hacen peor sentirse, y estar de golpe frente a alguien verdaderamente y genuinamente santo. Creo que debe haber experimentado algo difícil de explicar. Incluso estando semidesnuda frente a este hombre, debería sentir algún calor bastante difícil. Yo creo que la vergüenza por la toma de conciencia del pecado siempre nos avergüenza. Siempre que tomamos conciencia, mientras no somos conscientes de lo mal que podemos haber hecho algo, pasamos sin pena ni gloria, diríamos. Pero cuando sentimos verdaderamente que hemos equivocado el rumbo, hay algo en nuestra conciencia que se despierta y nos muestra lo que hemos hecho. También estar allí delante de, yo imagino que la mayoría serían hombres en esa situación, y estos hombres diciéndole a Jesús, Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices?
insistiéndole a Jesús, y ella sentía todo eso, como lo sentía Jesús, que es interesante que Jesús dice que escribía en el piso, como no queriendo involucrarse en un juicio de ese tipo. Para mí era para calmarse también. ¿Cómo? Para calmarse, porque cuando alguien te hace así, uno también responde así. Cuando así vos te tranquilizás, podés responder mejor. Es probable, pero yo creo que Jesús nunca se ponía nervioso frente a todo eso. Era humano. Si bien era humano, yo entiendo que él buscaba refugio en la oración con el Señor para enfrentar de un modo distinto todas esas situaciones. Cuando uno mira en la Escritura cómo reaccionaba Jesús, creo que las pocas veces que se enojó fue en el templo, cuando tuvo que sacar a los mercaderes, o cuando le traían a los niños y no se los dejaba que él ore. Pero siempre que fue atacado, puesto ahí contra la espada y la pared, Jesús revelaba mucha calma. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a hacer. Nosotros nos ponemos nerviosos cuando no sabemos qué hacer y cuando tenemos que decidir y no sabemos. Pero evidentemente el Señor sabía lo que tenía que hacer. Me imagino también la mujer que tendría mucho rencor adentro por el hombre que la abandonó en un momento tan trágico. No la defendió, no dice ahí la Escritura nada respecto del hombre. Tal vez huyó para mantener su buen nombre y honor, que nadie lo descubriese, pero no cuenta nada del hombre. Así que me imagino que encima de la vergüenza, la conciencia de pecado, encima ese rencor por aquel con el cual había estado pasando ese momento, ¿no? Y me imagino también que ella tendría un gran temor de lo que iba a suceder, porque estaban diciendo que había que apedrearla. Y seguro conocía la bondad de los religiosos de su época. Así que era un combo de sentimientos para esta mujer. Me pregunto, ¿estuviste alguna vez en una situación donde la situación era bochornosa, donde se te mezclaban los sentimientos de enojo, vergüenza, impotencia y miedo? Creo que todos alguna vez hemos pasado por situaciones de este tipo y recordamos cómo nos sentíamos. Pero vuelvo a insistir, me hace bien ver la tranquilidad de Jesús. Es como que los ponía nervioso él a los demás. Escribiendo ahí con el dedo en el suelo, supongo que alguno estaría mirando a ver qué escribía. Y la verdad que sería lindo saberlo, pero los evangelistas estudiaron marketing, recuerden, entonces dejan un montón de detalles que serían bárbaros para Netflix y que no lo ponen. Ya les dije que la trampa que querían someterlo es que si no condenaba el adulterio, transgredía la ley de Dios, lo que decía Deuteronomio. Pero si pedía que la apedreasen, los judíos no tenían autoridad para matar a nadie, entonces lo ponía en contra de la ley romana. Cualquiera de las dos decisiones que él tomara, lo condenaba. Era una cuestión. Pero vuelvo a decir, Jesús no estuvo indeciso, no se puso nervioso, sabía qué hacer. ¿Y cuál es el secreto para tener semejante paz? Sencillo, había estado orando. Había estado en comunión con el Padre. No sé si sabría que le iba a pasar este hecho, pero estaba tranquilo de que cualquier cosa que aconteciera podía tener la seguridad de saber que el Señor le iba a revelar qué hacer. Realmente, la oración, la amistad con Dios, siempre nos permite encontrar salidas donde no hay. Todos nos encontramos en la vida con situaciones que no tienen salida, con situaciones que no sabemos cómo vamos a resolver. Y creo que la mayoría de nosotros podemos decir que hemos tenido en algún momento de esas situaciones que al haber clamado a Dios, Dios abre una puerta que no imaginábamos que se podía abrir. Y entiendo que esto es lo que pasaba permanentemente con el Señor. Por eso los que estaban impacientes eran los acusadores. Dice luego la Escritura, versículos 7 y 8. Luego, como seguían preguntándole, imagínense que estaban ahí
presionando a Jesús. ¿Te sentiste alguna vez presionado por lo que otros te exigen? Muchas veces, muchas veces. ¿Saben? Cuando alguien nos presiona, tendemos a decir cualquier cosa para zafar. Y ahí arruinamos el problema. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en tierra. ¿Se imaginan? Qué interesante la situación, ¿no? Me acuerdo de una película que vi sobre Jesús, que cuando él está en este momento toma una piedra y la va ofreciendo a todos los que estaban ahí presentes y después termina ofreciéndola a la pantalla, como diciendo te la ofrezco a ti. Y termina ahí la escena, como diciendo agarra la piedra, si vos sos el primero. Y es interesante, dice acá, que al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y Juan agrega un detallecito. Dice, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. ¿Sabe por qué? Porque eran los que tenían más pecados acumulados. Eran los que habían hecho más veces cosas indebidas. Pero estaban ahí acusando. Es tan fácil acusar. Algunos dicen que la mejor manera de saber cuál es el peor defecto de una persona es lo que él más señala a los demás. Cuando uno dice, no, porque este es un desordenado. Seguro que este es un ultra desordenado. Por eso se da cuenta cómo es el otro. ¿Por qué él es así? Y es interesante que dice que los más vivos... ¿A qué apeló Jesús? Porque se arriesgó. Se arriesgó a que alguno de los que estaba ahí agarre una piedra y empiece a tirar. Apeló a la conciencia de cada uno de los presentes. Y esa conciencia trabajó de tal modo que fueron conscientes que ellos eran tan pecadores como la mujer que tenían aquí delante. Y que su juicio no es que no había pasado el hecho que estaban ahí mostrando, pero todos también merecían declararse culpables. Los acusadores salieron acusados por su conciencia, activada por la pregunta de Jesús. Y viene bien preguntarnos, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Nos acusa o nos aprueba? No se olviden que la conciencia es algo que Dios puso en toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Y por supuesto, en la medida que más trabajamos en una sana conciencia, más lugar tiene el Espíritu Santo para hablarnos al corazón. Y de paso, digo, tengo una buena noticia. Jesús comprende cómo somos. Jesús comprende cómo hemos vivido. No es que quiere avalar las cosas malas que podamos haber hecho. Lo que quiere es que realmente cambiemos de corazón y tengamos una vida limpia delante de Él. Es interesante que entonces, en un momento, imaginen la escena, ¿quién se queda en el lugar? Solo Jesús y la mujer. Ahora, los acusadores eran los fariseos, los que conocían la ley, pero todos los demás que vinieron a aprender de Jesús eran gente común, gente de pueblo, y también se fueron. Lo cual significa que aunque no estaban entre los que acusaban, también tenían muchas cosas que corregir en su corazón, porque no quedó, dice, ni uno solo. Me imagino a Jesús escribiendo en el suelo y la mujer ahí con un signo de interrogación en su corazón sin saber qué sigue. ¿Qué sigue? Dice la Escritura, cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó
y le preguntó. Siempre me imagino ese momento. La mujer sola, tratando de cubrir su desnudez. Jesús, que por su sola presencia afectaba con su santidad quien estaba delante de él. Y lentamente Jesús levanta la vista. Imagino que la mujer esperaría algún reproche, alguna cosa que le diga lo que hizo mal y que no debería volver a repetirlo. ¿No le parece que cualquiera de nosotros habría hecho eso? Pero dice que Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Otra versión dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Imagino el efecto de estas palabras en una mujer en esa situación. Pero hubiera sido igual si hubiera un hombre estado en una situación igual. Me imagino que ella contestó, como dice acá, yo agrego tímidamente: ninguno, Señor. Jesús le dijo, y esto es lo escandaloso, por eso dije que este mensaje se llama un escándalo bíblico. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. ¿Cuántos de nosotros habríamos dicho eso? Supongo que muy pocos. Yo me imagino que la mujer no podía creer lo que había sucedido. Perdonada por Jesús. Perdonada. Pienso que tendría una mezcla de sentimientos. Arrepentimiento por lo que vivió un poquito antes y agradecimiento por lo que acababa de pasar. Jesús no la juzgó, aunque tampoco aprobó su comportamiento. A mí me cuesta aceptar que no le haya dicho nada más, ni siquiera algún reprochecito. Yo algo le hubiera dicho, alguna cosita como para que se porte bien, ¿eh? Me llama la atención que Jesús no le dijo, como en otros casos, tus pecados te son perdonados. Y no porque no estaba implícito que perdonaba su pecado, sino tal vez porque apeló a la conciencia y al autoexamen que ella tenía que hacer de su situación. Lo que el Señor anhela realmente es un cambio de corazón, es un cambio de nuestra actitud. No está buscando darnos un sermón para enseñarnos cada detalle de la vida. Lo que está esperando es que reconozcamos nuestro mal, nos rindamos a Él para poder experimentar la plenitud de su amor y de su gracia ilimitados para nosotros. Jesús usó gracia y misericordia y también le dio un mandamiento interesante, muy claro: no vuelvas a pecar. Y yo creo que estas palabras se deben haber clavado en el corazón de esta mujer y le debe haber servido para recomponer una vida equivocada. Al igual que con todos nosotros, el Señor se jugó lo que yo digo una carta de gracia. Yo no sé si yo le hubiera dejado ir tan fácilmente. Le hubiera dicho: ¿qué vas a decir a tu marido? ¿Qué te llevó a hacer lo que has hecho hasta aquí? ¿Qué te hizo cambiar un hogar por una aventura? Pero se ve que Jesús confiaba mucho más en el Espíritu Santo. Y todo lo que le dijo fue: no
vuelvas a pecar. Creo que la santidad genuina de Jesús y las palabras de exhortación hicieron más impacto que un castigo. Y creo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida, cuando esperábamos el golpe de parte de Dios por algo indebido que hicimos, y sentimos una gracia que nos permitía superar el mal que habíamos cometido. En el libro Encuentros con Jesús de Orville, él puso allí: Dios tiene el derecho a castigar, pero eso no implica que esté obligado a hacerlo, pues Él no encuentra placer en el castigo. Nosotros solemos querer el castigo como una especie de venganza porque el otro hizo mal. Por eso muchos presencian cuando alguien es sentenciado a muerte, van todos los familiares de aquel que fue muerto y lo están mirando ahí cómo le dan la inyección y cómo muere, como una especie de decir, se hizo justicia. Pero es interesante que en la economía de Dios, la gracia y la misericordia superan el castigo. No porque no sea merecido, sino porque lo pagó el Señor. ¿No le suena un poco escandalosa la gracia de Dios? Me gusta, siempre hay un autor, Philip Yancey, que dice que la gracia de Dios es escandalosa. La gracia es inexplicable, porque no pone condiciones para recibirla. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz para recibir la gracia de Dios? Nada. ¿Alguna vez se preguntaron qué opinarían los familiares del ladrón en la cruz cuando Jesús le dice que estaría hoy con él en el paraíso? Es escandalosa la gracia. La mujer del relato, al igual que cada uno de nosotros, no hizo nada meritorio para recibir la gracia de Dios. Nosotros tendemos a querer purgar nuestras culpas con algún castigo, de tal manera que hacemos algo nosotros para redimir la culpa de lo que hicimos. Siempre queremos hacer algo que nos ayude a purgar el pecado, pero necesitar una penitencia para purgar una culpa es no reconocer la gracia de Dios. La gracia de Dios excede nuestra capacidad de entenderlo. Nunca vamos a entender semejante gracia. Excede porque es de un Dios infinito. Vale la pena enfatizar, esto lo insisto siempre, que la gracia no es un permiso para pecar, sino es un fuego transformador. Algunos dicen, bueno, pero si la gracia perdona todo, hagamos lo que hagamos, después tenemos la gracia. No, no es así. La gracia no es para especular, no es para pecar y después pedir perdón. Nadie que especula es amado por Dios. Creo que la mujer pudo recibir la gracia, ser perdonada, ser cambiada, sencillamente porque Jesús llevó en la cruz el pecado de esa mujer, como llevó el pecado de todos nosotros. Por eso podemos ser perdonados, por eso podemos no ser castigados, porque alguien, Jesús, pagó lo que nos correspondía pagar a nosotros. También llevó sobre sí mismo el pecado de los acusadores. Llevó sobre sí mismo el pecado de la multitud que también se fue, aunque no estaba acusando a la mujer, y evitó que derramen sangre. Y también llevó el pecado de todos nosotros. Concluyo. Si algo podemos decir de todo esto, es que está muy claro que Jesús está más interesado en nuestra rehabilitación que en nuestra condena. Vaya buena noticia. Jesús está más interesado en nuestra rehabilitación que en nuestra condena. Aleluya. También fue muy claro en su exhortación: no vuelvas a pecar, pues el Señor espera que no especulemos, como dije antes, con su gracia. No es una gracia barata,
costó el sacrificio del Hijo de Dios, costó que vaya a la cruz en nuestro lugar. Hermanos, puedo decir para finalizar, aleluya. Estamos muy agradecidos, pues por esa incomprensible, inconcebible y escandalosa gracia, tenemos pleno acceso a la comunión con el Señor, que se ha llevado nuestros pecados y nos ha podido dar salvación eterna a nuestras almas. ¿Amén? Amén. Amén. Estemos felices con nuestro gran Dios. Amén. Dios les bendiga. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.